Muy bien, chicos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases de química. En este caso vamos a ver la clasificación de la materia, pero vamos a continuar con el capítulo de mezclas. La semana pasada vimos lo que era clasificación de la materia, pero llegamos a ver solamente sustancias simples y sustancias compuestas. Entonces, empecemos. Bueno, recordando un poco que cuando hablamos de la clasificación de la materia, recordamos que todo cuerpo o toda porción de materia está formado tanto por sustancias como por mezclas. La semana pasada ya abarcamos lo que es el campo de sustancias y vimos que se dividía en sustancias simples y sustancias compuestas. En este caso, hoy nos toca hablar de lo que son mezclas. Vamos a ver lo que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, antes de hablar de cada una de ellas, tenemos que ver qué son las mezclas. Vamos a ver que la mayor parte de los objetos materiales que nosotros observamos o con los que hemos tenido contacto son mezclas. Por ejemplo, una limonada, por ejemplo, un café, por ejemplo, la leche, por ejemplo, un jugo por ahí que nos tomamos en el desayuno también. Varios de estos vienen a ser mezclas. Ahora, ¿por qué vienen a ser una mezcla? Vamos a ver que una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras, pero diferentes. O sea, se van a unir dos o más sustancias puras diferentes para formar lo que es una mezcla. Por ejemplo, ahí tenemos una limonada. Ahora, ¿qué características qué características posee una mezcla? Vamos a ver que las mezclas son las sustancias que la componen se van a encontrar en cantidades variables. Por ejemplo, en nuestra limonada vamos a tener un porcentaje de agua, un porcentaje de limón y un porcentaje de azúcar. Y vamos a ver que no va a ser el mismo porcentaje de agua con el mismo porcentaje de limón. No va a ser la misma cantidad de limón que la misma cantidad de azúcar. Vamos a ver que en mayor proporción de repente por ahí está el agua, después se viene el limón y posteriormente lo que es el azúcar. Ahora, ¿qué otra característica hay? Que los componentes se pueden separar por medios físicos. Posteriormente, cuando acabemos de ver lo que son mezclas homogéneas y heterogéneas, vamos a ver métodos de separación, como son, por ejemplo, el tamizado, la destilación, la evaporación, etcétera. Entre estos métodos vamos a ver. Una última característica que podemos dar sobre las mezclas es que, por ejemplo, cada uno de los componentes que va a formar lo que es la mezcla, sus propiedades no van a cambiar de cada uno de estos componentes, no van a ser alterados, sino que van a conservar sus características propias. Por ejemplo, regresando al tema de la limonada, el azúcar va a continuar teniendo sus mismas propiedades, el limón de igual manera y el agua de igual manera. O sea, no van a perder, sino que van a mantener sus propiedades. O sea, no las pierden ni tampoco cambian, simplemente se mantienen. Ahora vamos a recordar que las mezclas se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Vamos a pasar ahorita a ver la primera, que corresponde a lo que es mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también se les llama soluciones químicas. Cuando hablamos de una mezcla, estamos hablando de la unión de dos o más sustancias puras, químicas puras, donde en cualquiera parte de la mezcla van a presentar propiedades y composición igual. O sea, se va a mantener tanto las propiedades y la composición que posee esta mezcla. O sea, en cualquier parte o porción de mezcla que nosotros si sacáramos o extrajéramos a una porción de la mezcla, va a presentar, esa pequeña porción va a poseer las mismas propiedades y la misma composición que toda la mezcla en total. ¿Qué otra característica tenemos? Que a la simple vista, al observarlos, a la primera impresión de que nosotros tengamos de una mezcla homogénea, van a tener una apariencia uniforme por sus componentes. Cada uno de los componentes o las sustancias que lo forman están distribuidos homogéneamente. Y cuando hablamos de que están distribuidos homogéneamente, eso quiere decir que nosotros al verlas solo vamos a percibir una fase en conjunto. Vamos a ver que todo está unanimizado.
y no podemos distinguir, no vamos a poder distinguir cada uno de sus constituyentes o cada una de las sustancias que lo forman. Por ejemplo, yendo al ejemplo de la limonada anterior, que ya vimos, es una mezcla, y en este caso podremos hablar que la limonada es una mezcla homogénea. ¿Por qué viene a ser la limonada una mezcla homogénea? Porque tanto el limón como el agua y el azúcar, al mezclarse, vamos a ver que se forma una sola fase. En la limonada nosotros no vamos a distinguir dónde está el limón, dónde está el agua y dónde está el azúcar, sino que están distribuidos uniformemente. O sea, lo que nosotros vemos es que está todo uniformizado y no vamos a poder distinguir sus constituyentes o las sustancias que lo forman. ¿Qué otra característica? Las mezclas homogéneas también son llamadas soluciones. Esto es algo muy importante porque vamos a recordar también que las soluciones van a tener dos componentes, cuando hablemos de soluciones vamos a hablar de dos componentes, un soluto y un solvente en este caso. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos, miren. En este caso vamos a tener el aire, que viene a ser una mezcla homogénea, y repetimos, miren, no podemos, en el aire justamente vamos a ver todo uniformemente, no vamos a poder diferenciar las sustancias que lo componen. Y en este caso, el aire, ¿por qué está compuesto? En este caso estaría compuesto por un 78% de nitrógeno, un 20% de oxígeno, y por ahí también está compuesto en un cierto porcentaje de CO2, incluso otras sustancias que vamos a poder encontrar en el aire. Dependiendo del lugar o la zona donde nos encontremos, hay aires que están un poco más contaminados, otros que están más limpios de ciertas partículas. Entonces, el aire va a ser una mezcla homogénea justamente por este pequeño detalle que no se puede diferenciar las sustancias que lo componen, y justamente se ve una sola masa uniforme en este caso. Se ve una sola masa uniforme. De igual manera, miren, el gas natural, su composición está formada por metanos, nitratos también, que forman el gas natural. El amonio, el amoníaco, el nitrógeno, etc. El vino, de igual manera, miren, su composición es 10% etanol, que es un derivado del alcohol. Va a estar formado también por agua y por azúcar. De igual manera, por ejemplo, si queremos hablar del vinagre, también está conformada por agua, un porcentaje de eh, ácido cítrico por ahí, un pequeñísimo porcentaje también de alcohol, aunque no parezca, pero sí también está por un pequeño porcentaje de alcohol. De igual manera, si hablamos de la cerveza, miren, 5% de etanol, está formado por agua y también por malta. Vamos a hablar del latón, que está formado por un 70% de cobre, 30% y 30% de zinc aproximadamente, ¿no? El bronce también, que es una aleación, tanto el latón como el bronce son aleaciones, como son el bronce que está formado por cobre y por estaño. El acero es otra aleación que está formado por 0,9% miren de carbono, 11% de manganeso y el resto del porcentaje es hierro. O sea, su mayor porcentaje es hierro. Y cuando hablamos, por ejemplo, del oro de 14 quilates o de oro de 10 quilates, vamos a ver que es un tipo de aleación que se ha formado. Miren, vamos a tener entre el oro de 14 y 10 quilates, miren, vamos a tener oro, vamos a tener plata, vamos a tener cobre y vamos a tener zinc. Entonces vamos a tener esas variedades. Y si se dan cuenta, cuando observamos, por ejemplo, el oro, nosotros observamos de frente una sola fase. No podemos distinguir, podemos decir aquí está la plata y aquí está el cobre. No, no podemos distinguir cada uno de sus componentes. Y es otra característica de las mezclas homogéneas, que nosotros no podemos distinguir cada uno de sus componentes. Y vamos a observar siempre una sola fase en este caso. Aquí vamos a ver otro cuadro también donde miren, en este caso vamos a ver lo que son soluciones, coloides y suspensiones. Pero bueno, vamos a regresar a este cuadro al final porque las soluciones corresponden a lo que son mezclas homogéneas y los coloides y suspensiones corresponden a lo que son mezclas heterogéneas. Pero vamos a ver que, miren, entre ellas hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el tamaño de partícula, si se asientan o no, si se filtra en un papel,
si se separa por diálisis o si presentan una homogeneidad. De ahí vamos a regresar al final con este cuadro. Ahora, regresando, por ejemplo, o hablando un poco más de los ejemplos que hemos visto, si se han percatado, si han dado cuenta, nosotros hemos podido observar que vamos a encontrar mezclas homogéneas tanto en estado sólido como en estado líquido, y también vamos a encontrarlo en estado gaseoso. Y ahorita vamos a ver más ejemplos, ¿no? De estado sólido, de estado líquido y de estado gaseoso. Bien, anteriormente vimos ejemplos. Por ejemplo, en estado sólido hablamos anteriormente de lo que era el bronce, el latón y el acero. Aquí vamos a ver algunos otros ejemplos. Mire, el acero, como dijimos, que está formado por hierro, está formado por carbón. El bronce, como ya dijimos, estaba formado por zinc y estaño. Vamos a ver el azúcar también cuando se combina con el agua. En líquido, por ejemplo, otros ejemplos de mezclas homogéneas en estado líquido, por ejemplo, el agua con el alcohol. Nosotros vemos el agua y el alcohol, no vamos a poder diferenciar. Aquí está el agua y aquí está el alcohol, ¿no? Y esto hace la diferencia justamente ahorita que estamos viendo la pureza de alcohol que se vende, ¿no? Tenemos alcohol del 90%, 96%, de 70%, 50%. Y esto quiere decir que mientras más alcohol tenga, va a ser más puro. Y ahí en ese caso estamos hablando, miren, de una mezcla homogénea. Aquí, por ejemplo, otra mezcla en estado líquido. Miren, en este caso hablamos de una mezcla homogénea donde estamos viendo que se mezcla líquido, pero también hay gas y forman lo que es la gaseosa. Y, por ejemplo, también tenemos mezclas homogéneas en estado gaseoso, como son, por ejemplo, el aire y la neblina, sobre todo, ¿no? Vemos en la neblina justamente los que han tenido la oportunidad de estar en la sierra o de estar en altura, cuando han experimentado lo que es la neblina o cuando baja la neblina de los cerros, si han podido percatar, esta neblina es húmeda. ¿Por qué? Porque es aire con partículas, o aire que viene cargado con partículas líquidas. Por eso se siente húmedo. Y si dejan ahí una prenda, justamente, por ejemplo, o una tela y se pone en contacto con esta neblina, se van a dar cuenta que esta se va a humedecer, porque en este caso se está mezclando aire y se está mezclando también partículas de líquido, partículas de agua en este caso. Y eso forma lo que es la neblina. En este caso estamos teniendo una mezcla homogénea entre un gas, que sería el aire, y un líquido, que sería el agua. Y regresando también a lo que cuando hablábamos, por ejemplo, de que en las mezclas homogéneas hablamos de soluciones. Cuando hablemos de soluciones vamos a acordarnos de dos términos también: soluto y solvente. Soluto viene a ser el que se encuentra en mayor porcentaje. Perdón, soluto viene a ser la sustancia que se va a disolver, y solvente viene a ser la sustancia que va a disolver. Y ahí vamos a recordar también que el que se encuentra en mayor porcentaje siempre va a ser el solvente, y el que se encuentra en menor porcentaje va a ser el soluto. Yendo al ejemplo de agua con alcohol, mientras más porcentaje sea, por ejemplo, el alcohol de 90, ¿quién sería el soluto y quién sería el solvente? El soluto vendría a ser el agua y el solvente vendría a ser el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol se encuentra en mayor porcentaje. El que se encuentra en mayor porcentaje siempre va a ser el solvente o disolvente. Ya recordemos eso. Ejemplo, acá tenemos más ejemplos de mezclas. Por ejemplo, miren. Vamos a tener, miren, cuando hablamos de medio dispersor, justamente también estamos hablando de el disolvente, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver. Miren, acá cuando nos hablan de medio dispersor, vamos a hablar de lo que es el soluto.
como a las mezclas homogéneas también se le conoce como mezclas dispersas o dispersores, perdón, mezclas dispersas, se le conoce con el nombre de mezclas homogéneas, soluciones o mezclas dispersas. Y así como hablamos en soluciones, hablamos de un soluto y de un solvente, cuando hablamos de mezclas dispersas, hablamos, que viene a ser lo mismo, vamos a tener los términos de dispersor y dispersante. El dispersor viene a ser lo que es el soluto, o sea, el que se va a disolver, el dispersor. Y el dispersante viene a ser el solvente. Eso quiere decir, va a ser el medio en el que se va a disolver. El dispersante. Entonces, recordemos eso. Soluto es igual a dispersor y dispersante es igual a disolvente o solvente también en este caso. ¿Ya, chicos? Recordemos eso. Por ejemplo, acá tenemos como medio dispersor un gas y como fase dispersa un líquido. ¿Esto qué quiere decir? Que como medio dispersor el gas se va a encontrar en menor porcentaje porque va a ser el soluto. Va a ser el soluto. Y el líquido vendría a ser el solvente o disolvente, porque es el que se va a encontrar en mayor porcentaje. Y eso va a formar lo que es la niebla. Por eso en la niebla se encuentra en mayor porcentaje líquido que gas o que aire en este caso. De igual manera, por ejemplo, cuando hablemos de, vamos a tener diferentes, ¿no? Gas con sólido, líquido con gas con líquido, ya vimos. Y así sucesivamente vamos a encontrar diferentes ejemplos por aquí, ¿ya? Ejemplos adicionales. Ahí está, mezclas homogéneas o solución. Mira, mezclas homogéneas, solución química o mezclas dispersas también, ya recordemos eso. Repito, mezclas homogéneas, soluciones químicas o mezclas dispersas también. Cuando hablamos de solución, vamos a tener soluto y solvente. Y cuando hablemos de mezclas dispersas, vamos a hablar de dispersor y dispersante, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Algo muy importante también que no nos debemos olvidar es que, por ejemplo, las mezclas no tienen fórmula química como los compuestos. Por eso algo que diferencia entre lo que es una mezcla o una combinación o un compuesto es que, por ejemplo, las mezclas no tienen una fórmula química definida. O sea, esa va a variar. En cambio, lo que son los compuestos que vimos la semana pasada sí tienen una fórmula química definida. Es algo importante también que no debemos olvidar. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que son las mezclas heterogéneas. Ya vimos las mezclas homogéneas, ahora vamos a pasar a ver las mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas heterogéneas, vamos a hablar de la unión de dos o más sustancias donde en cualquier parte de la mezcla, estas van a poseer propiedades diferentes. En el anterior era que iban a poseer propiedades iguales, pero en esta va a depender de la parte donde nosotros seleccionamos, va a tener diferentes propiedades. ¿Qué más? No todas tienen una apariencia uniforme. Vamos a ver que hay unas que otras que aparentemente pareciera que tuvieran una apariencia uniforme, pero no. En la mayoría vamos a ver que a simple vista sí vamos a poder distinguir diferentes fases o distinguir diferentes componentes que forman lo que son la mezcla. Como repito, hay algunos casos que, por ejemplo, vamos a poder diferenciar a simple vista. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua y aceite, vamos a simple vista a poder diferenciar, ¿no? Dos fases. Una fase donde vamos a encontrar el aceite y otra fase donde vamos a encontrar el agua. Pero hay otras que no se van a poder observar a simple vista. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, tenemos en la mayonesa o por ejemplo en la sangre. En la sangre, ¿cómo a veces podemos observarlo? Si centrifugamos lo que es nuestra sangre, vamos a ver que se va a separar lo que es el plasma de los glóbulos rojos. Entonces vamos a tener ahí
diferentes fases dependiendo del tiempo que centrifuguemos. Y vamos a poder distinguir las fases. Entonces, hay mezclas heterogéneas que, repito, se van a poder distinguir a simple vista lo que son las fases. En otro caso, no vamos a poder distinguirlo a simple vista. Vamos a tener que hacer el uso de ciertos instrumentos, una lupa, un microscopio, o vamos a tener que, por ejemplo, en algún caso, a través de un medio físico o de un medio mecánico, vamos a tener que aplicarlo para poder diferenciar los componentes o constituyentes de estas mezclas heterogéneas. Vamos a ver que las mezclas heterogéneas se pueden dividir en dos, lo que son las suspensiones o los coloides. Por acá tenemos las suspensiones y los coloides. En este caso, ¿qué son las suspensiones y qué son los coloides? Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por una fase sólida y una fase líquida. Entonces, las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un sólido y por un líquido. Y son mezclas donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases. En este caso sí se va a poder observar con mayor caso lo que son la separación de fases. En los coloides son mezclas heterogéneas donde aparecen, se parecen a lo que son las mezclas homogéneas. ¿Por qué se parecen a las mezclas homogéneas? Porque no se van a distinguir a simplemente sus constituyentes o las partículas que lo forman. Vamos a tener que hacer uso de ciertos artefactos, ciertos instrumentos o aplicar ciertos mecanismos físicos o ciertas acciones mecánicas para poder separar estos componentes o constituyentes, ¿no? Entonces, miren, una diferencia entre las suspensiones y coloides es que en las suspensiones, en la mayoría de suspensiones sí se puede distinguir a simple vista las fases. En cambio, los coloides no, mayormente no se pueden distinguir sus fases. Por ejemplo, miren, en los coloides vamos a tener ejemplos como la gelatina, la mayonesa y la sangre, que a simple vista no podemos diferenciar las fases o los constituyentes que estos tienen, ¿no? Y podríamos decir, la mayonesa, la gelatina son mezclas homogéneas, pero no son mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque al observarlos al microscopio vamos a poder distinguir las diferentes fases que forman estas mezclas. De igual manera, por ejemplo, la leche a simple vista no podemos diferenciar, pero si esperamos un rato, unos momentos, vamos a ver que la leche se va a cortar o vamos a ver que la leche también genera cierta espuma. Vamos a tener un medio espumoso, un medio líquido, o una fase que contiene también nata y una fase que contiene líquido. Y vamos a poder observar que de esta manera sí se pueden ya diferenciar sus constituyentes. En cambio, en las suspensiones a simple vista sí podemos diferenciar cada uno de sus componentes o constituyentes. Bien, ahora vamos a ver justamente lo que les había comentado, lo que son métodos de separación antes de entrar a lo que es el desarrollo de algunas preguntas o de algunos ejercicios. Miren, dentro de los métodos de separación vamos a tener el tamizado, el tamizado, la levigación, la decantación, el sifón, el filtración, el centrifugado que les mencionaba anteriormente, la cristalización, la destilación y, bueno, diferentes tipos de destilación, la decantación y licuefacción. Ahora, ¿de qué va a depender cada uno de estos métodos? Va a depender de qué es lo que tú quieras separar. Por ejemplo, si tú quieres separar una mezcla de sólidos, utilizas el tamizado, ejemplos de tamizado cuando queremos separar, por ejemplo, la arena del cemento o pequeñas piedras de una arena. ¿Cómo es el tamizado? En el tamizado vamos a utilizar una pequeña rejilla, una pequeña malla a manera de filtro, donde nosotros vamos a depositar la arena o tierra o cemento que nosotros queremos tamizar y va a separar las partículas más finas o los sólidos más finos van a caer, mientras que los sólidos más gruesos se van a quedar en el tamiz. Por ejemplo, si quiero yo separar sólidos de líquidos, en sólidos de líquidos vamos a tener
diferentes, miren, la levigación, la decantación y la filtración. Y de igual manera, si nosotros queremos separar líquidos de gases, vamos a tener destilación, destilación simple, destilación fraccionada, decantación, sifón o licuefacción. Dependiendo de lo que tú quieras separar, vas a tener que usar estos métodos. Entonces, el primer paso que tú tienes que separar es ver qué estás separando. Por ejemplo, si acá tenías que separar arena con agua. Si tienes que separar arena con agua, vas a utilizar métodos que separen sólidos de líquidos. ¿Y en esto qué haces? Puedes utilizar lo que es la decantación. ¿Cómo utilizas la decantación? Simplemente esperas que la arena se asiente en un depósito y posteriormente el agua quede arriba de la arena. Y de cierta manera vas a ir poco a poco, ir quitando esa agua. De igual manera, por ejemplo, a ver, si tú quieres separar, por ejemplo, si tú quieres separar sal del agua, por ejemplo, vas a tener que, en este caso, utilizar el método de destilación simple. ¿Qué haces? Vas a tener que hervir el agua y posteriormente, a través de un sistema de enfriamiento, esta agua va a al calentar el agua o la sal con el agua va a hervir, el agua va a formarse en vapor. Ahora, este vapor va a pasar por una cámara de enfriamiento o por un tubo de refrigeración que posteriormente luego lo va a hacer caer gota a gota y de esta manera vas a separar la sal del agua. Y todo método de separación que utilices va a depender de qué es lo que tú quieras separar. En este caso aquí está cada uno de esos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios o algunas preguntas de aplicación para que ustedes puedan afianzar un poco más sus conocimientos. En este caso acá tenemos 12 preguntas que vamos a nosotros a desarrollar. En este caso aquí están las 12 preguntas. Vamos a ir de 6 en 6. En este caso vamos a empezar con las primeras. A ver acá. En este caso nos dicen, en una solución, la sustancia dispersante, miren justamente lo que hablábamos, la sustancia dispersante se le conoce como, voy a sacar mi lápiz para marcar, en este caso, listo. Me dicen, me piden sobre la sustancia dispersante. Yo recuerdo, esto me habla de mezclas homogéneas, que justamente en las mezclas homogéneas teníamos un dispersor y un dispersante, o un soluto o un solvente. Y el dispersante, en el dispersante, yo me voy a acordar que es el solvente, es el que se encuentra en mayor proporción. Y si me hablan del dispersor, sería el soluto. Pero en este caso me hablan de dispersante, sería el solvente o disolvente en todo caso, ¿ya? Ahora me hablan, dice, los coloides como la mayonesa y la leche son ejemplos de mezclas heterogéneas. En este caso justamente hablamos de mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque no podemos diferenciar sus constituyentes o las sustancias que lo forman a simple vista. Tenemos que hacer el uso de otros instrumentos. Ya, otro ejemplo de coloide por ahí, por ejemplo, es la gelatina. 3, me dice, indica las alternativas, una mezcla heterogénea. A ver, mezclas heterogéneas. Vamos a tener la gelatina, que hablamos que es un coloide. La sangre también, que es un coloide, es una mezcla heterogénea. Los jarabes también, que también vienen a ser unos coloides. Y el concreto armado. El concreto armado ya viene a ser una suspensión. En este caso, todas las anteriores vendrían a ser mezclas heterogéneas. Ahora, vamos con los que siguen. A ver, muevo esto para acá. Y seguimos. 7. Posteriormente vamos a ver las que quedan. La 4, la 5 y la 6. Sino que hemos tenido que cortar la imagen acá para ver así. Pregunta número 7. Me dicen, es una mezcla heterogénea. Tengo que ver una mezcla heterogénea en este caso. A ver, agua con azúcar homogénea. Agua potable es un compuesto. El aire viene a ser una mezcla homogénea. La ensalada de frutas vendría a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque a simple vista podemos diferenciar las frutas que conforman una ensalada, ¿no? Ahora me piden una mezcla
homogénea en este caso. Una mezcla homogénea. Vamos a ver. ¿Cuál sería una mezcla homogénea? El oro, empezamos a ver. El dióxido de carbono es un compuesto. No. El ozono es una sustancia simple. El oro de igual manera es una sustancia simple. Me queda entre el jugo de papaya y el agua potable. ¿Cuál de estas de aquí podría marcar? A ver, el jugo de papaya anteriormente lo vimos en un ejemplo de mezclas heterogéneas. Entonces, en este caso vamos a marcar el agua potable. Y cuando decimos agua potable, ¿por qué sería una mezcla homogénea? Porque algunos podrían decir, no, pero el agua potable es un compuesto, está formado por dos, tiene una fórmula química definida. Pero no, cuando hablamos del agua potable, hablamos del agua que, por ejemplo, circula en nuestras cañerías. Y es agua que ha sido combinada con cloro. ¿Para qué? Para que de esa manera no sea tan perjudicial o no sea tan, ¿cómo poder decirlo? No tan contaminada como, por ejemplo, tomar agua de un río o tomar agua de mar. Mira, en ese caso es el agua potable, porque ya viene combinada con cloro y otras sustancias que lo utilizan para purificar, en este caso, el agua o desinfectar el agua. 9. Me piden, indique cuáles de las siguientes alternativas no es una solución. Si no es una solución, me están hablando que no es una mezcla homogénea. Entonces, tengo que ver cuál no es una mezcla homogénea. Miren, aquí están los ejemplos que dimos, el latón y el aire, la niebla, el agua salada y el agua potable. ¿Cuál de estas no serían una mezcla homogénea en este caso? A ver. Bien, en este caso sí habría acá un error en lo que es su módulo, porque miren, el aire, el latón, la niebla, el agua salada y el agua potable justamente ya hemos visto que son mezclas homogéneas. Y si son mezclas homogéneas, por ende son soluciones. Entonces, no podemos estar hablando de ninguna de estas. Pasemos a las siguientes preguntas. 4 me dicen, es una mezcla homogénea. A ver, en este caso me piden una mezcla homogénea. Según los ejemplos que ya di anteriormente, marco de frente, por ejemplo, lo que sería vinagre. La mayonesa, la gelatina, la leche y la sangre son suspensiones y por ende corresponden a mezclas heterogéneas. Pregunta número 5. ¿Qué alternativa no representa una solución? Ah, no representa una solución. Eso quiere decir que puede ser ya sea una mezcla heterogénea, una sustancia simple, un compuesto, o etcétera. A ver, el aire sí es una solución, es una mezcla homogénea. El agua azucarada también, ya lo dijimos. El gas natural también. El agua salada. Ah, el jugo de papaya. Miren, justo lo que estábamos hablando en suspensiones y ejemplos de mezclas heterogéneas. La salmuera. La salmuera es una mezcla entre, es agua salada. Lo que quiere decir es una mezcla entre agua y sal. Mises es una solución formada en este caso, repito, por agua y sal. Ahí está. Pasemos a ver el último, el 10. El 10 nos están preguntando, ¿es una suspensión? Ah, es una suspensión, entonces nos están hablando de una mezcla heterogénea en este caso. Si nos están hablando de una mezcla heterogénea, ¿cuál de estas serían? A ver, la gelatina es un coloide. El vino es una mezcla homogénea. La mayonesa es un coloide. Y la leche pura también dijimos que era un coloide. Entonces, ¿cuál nos queda? Suspensión. Hace ratito también ya lo vimos. Jugo de papaya. Pregunta número 11. Nos preguntan lo incorrecto. A ver, la mezcla homogénea sí es una solución. La mezcla heterogénea mínimo presenta dos fases. Sí. Aunque no todas, pero vamos a ver, déjalo ahí. Sí. La solución dice, tiene una apariencia uniforme, si eso sí es correcto. Ahora vamos a marcar lo que
100% correcto. Este de aquí como que hay que dudar un poquito porque recordemos que a simple vista, por ejemplo, no todas parecen tener dos fases. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas, sí. El aire es un coloide. Ah, aquí está lo incorrecto. Este es incorrecto. Entonces, por ende, estas sí quedaban siendo correctas. ¿El aire es un coloide? No, el aire no es un coloide, es una mezcla homogénea. Listo. Y última pregunta para acabar esta parte. Nos preguntan, indica la alternativa que no representa una mezcla homogénea. Ah, ¿cuál no representa una mezcla homogénea? A ver. El aire, el atún, el humo, la gasolina. A ver, el bronce ya dijimos que sí. El atún también. El humo también y el aire también. Nos quedaría la gasolina. Entonces, marcamos acá. Listo, chicos. Y esto sería todo por hoy. Hasta aquí agradezco mucho su atención. Ya saben que aquí tienen algunos de ustedes unas preguntas para desarrollar. Así que, bueno, cuídense mucho y bendiciones. Hasta aquí sería todo, chicos.